Estamos en un episodio más de Alquimia de Transformación Ágil, Digital y Cultural. Hoy tenemos un invitado muy especial que lo conocí hace poco en Bucaramanga, precisamente en Ágiles, Colombia. En la charla TED que nos compartió, cuando yo llegué al salón y vi a Johnny hablando sobre liderazgo, no lo podía creer, porque precisamente ahí venía de hablar de liderazgo consciente basado en Goldman en la charla Relámpago. Entonces, Johnny, comencemos. Saluda un poco. ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre completo? Y luego en el video vamos a dejar en la descripción todas tus redes sociales para que te sigan contactando. Hola, Rose, muchas gracias por acá. Gusto de volverte a saludar después de ese gran evento que tuvimos por allá en Ángeles. Yo también vi tu charla y me sorprendió que la mía tenía más o menos la misma temática, muy interesante y también fue una inspiración para mí de como decir, mira, no soy el único que viene a proponer este tema. Así que, pues mucho gusto, Rose. Pues mira, mi nombre es Johnny Nuño. Yo resido en la ciudad de Cúcuta y estoy pues muy metido en este tema de el liderazgo, la agilidad y la transformación de los equipos y las empresas a través de este concepto tan interesante que hoy nos tiene aquí en este lugar. ¿Y tú tienes un acento diferente a Cúcuta o es que me equivoco? Sí, Raúl, soy de México, soy mexicano ya desde hace 14 años, vivo acá en Colombia y resido en la ciudad de Cúcuta, entonces todavía no se me quita, sí, entonces, pero me considero también ya muy colombiano. Excelente, porque tenemos aquí una fusión Colombia-México. Johnny, precisamente, no te lo pregunté allá porque fue muy rápido la conexión para seguir a las siguientes charlas o talleres que teníamos, pero sí me inquietó cómo llegaste al liderazgo. ¿Por qué te gusta compartir sobre liderazgo? Rose, mira, cuando yo llegué a Colombia para trabajar en una empresa, poco a poco haciendo una carrera en la que al ir ascendiendo y trascendiendo, pues se me permitió liderar equipos y me di cuenta de la importancia de este rol, ¿no? Tan importante del líder, lo que un buen líder conectado, consciente, preparado, puede lograr cuando ejecuta acciones que lleven a equipos y a personas a cumplir metas. Y en ese ínter, y con el paso de los años, me fue apasionando porque creo en el poder del liderazgo. O sea, soy un convencido. Si no hay un liderazgo que inspire, no se pueden lograr cosas. Y ese tema me apasionó. Entonces, en la experiencia, aprendiendo, equivocándome, capacitándome y preparándome, pues fue algo que me fue atrapando completamente y bueno, tan es así que después de 14 años de trabajar para la empresa, este año el año pasado decidí renunciar a la empresa para empezar este camino y creo que puedo compartir algo, creo que puedo compartir algo y estoy muy metido en este tema y aprendiendo cada día. Maravilloso. Espero que este camino de emprender para nuevos líderes conscientes que se requieren y con lo que me identifico plenamente sea maravilloso. Sí, Gracias, Rose. definitivamente, si vamos a trabajar de innovación, de agilidad, si el liderazgo no está aportando, involucrado, no tendríamos nada. Queremos equipos que sean autónomos, pero si no hay empoderamiento del líder. Queremos equipos que innoven, pero si no hay una cultura del aprendizaje y el no castigar el error del líder, tampoco lo sería. Bueno, eso sería como dos cositas, así que simplemente anoto para que tú puedas desarrollar el tema. ¿Nos quieres contar un poquito más de ti o ya comenzamos, como desee? Estoy listo, Rose. Si el tiempo nos da al final y quieres aportar alguna otra pregunta, con mucho gusto podemos profundizar. Muy bien, entonces yo últimamente estoy haciendo un experimento de que ustedes desarrollen el tema y yo ahí voy a apagar la cámara para que seas tú el protagonista de tu presentación y al final vuelvo a encender la cámara para hacerte las preguntas. Bueno, éxitos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación y que los que están viendo de forma asincrónica desde su casa, desde su lugar de trabajo, desde un viaje, precisamente este episodio sea para ustedes muy útil y muy aplicable para llegar a un liderazgo consciente en tiempos líquidos. Adelante, Johnny, gracias. Gracias, Rose. Bueno, arrancamos entonces.
yo quiero comenzar con esta frase. En tiempos líquidos, hoy más que nunca necesitamos líderes sólidos, porque pues en mi experiencia resume lo que hoy más necesitamos. Pero no confundamos, sólido no es autoritario ni inflexible. Para mí un líder sólido es alguien con presencia, con valores, visión y con capacidad técnica y sobre todo pensamiento crítico, que tenga apertura al cambio y habilidad para facilitar el desarrollo de su equipo y su empresa en contextos bastante complejos. Un líder sólido es el líder que puede ser flexible sin perder el norte, que puede ser creativo sin perder la dirección y capaz de crear entornos donde las personas piensen, resuelvan y evolucionen juntas. Eso para mí no es retórica, es capacidad real. En estos tiempos líquidos yo creo que el liderazgo tiene tres retos muy grandes. El primero es cambiar más rápido o mínimo a la velocidad del cambio externo. El segundo es innovar, ser capaz de innovar junto con ese equipo todos los días. Y el tercer reto es lograr que la gente se apasione y sea creativa. En mi concepto y en mi experiencia, si un líder logra esto, se considera un líder sólido. Ahora bien, la pregunta, ¿qué tipo de liderazgo entonces necesita una organización para sobrevivir, para adaptarse y para evolucionar? La pregunta no es quién lidera hoy, la pregunta creo es, ¿ese liderazgo tiene lo que se necesita para sostener el cambio, para adaptarse y para seguir siendo relevante mañana? Porque yo creo que una cosa es operar todos los días y otra cosa es evolucionar con conciencia. Yo creo que la diferencia entre ambos es el tipo de liderazgo que nosotros cultivamos. Ahora bien, en esos entornos líquidos, que además se conjuntan con esos entornos VICA y con un avance tecnológico acelerado, pues nos da por total un ambiente incierto en el que todo se mueve rápido, todo va acelerado. La modernidad líquida, junto con los entornos VICA, representan grandes retos para los líderes y para las empresas. Y si le sumamos a esto, ¿de acuerdo? La aceleración extra que nos da la disrupción del avance tecnológico, la automatización, la IA, los modelos híbridos de trabajo, pues definitivamente tenemos una especie de tormenta perfecta. Y hoy, si una organización no se adapta con rapidez, se queda atrás. Y yo creo que no se trata de adoptar tecnología por moda o tendencia. Yo creo que se trata de conectarla con propósito humano, con la misión, con la visión de la empresa, pero también con su cultura y con la estrategia humana. Porque bien lo dijo Jack Welch, el ex CEO de General Electric, que cuando el ritmo de cambios dentro de la empresa es superado por el ritmo de cambios externos, el final de esa empresa está cerca. Y en medio de todo esto, el liderazgo no puede seguir siendo reactivo ni decorativo, no solo en la visión, sino también en la ejecución. El líder actual debe ser capaz de leer el entorno con criterio, conectar tecnología con cultura y tomar decisiones alineadas con el propósito. Y sobre todo, tiene que evitar caer en el piloto automático. Eso es muy fácil. Entonces tiene que estar muy alerta, por eso yo le llamo liderazgo consciente, porque en el piloto automático se siente que se hacen muchas cosas, pero realmente se construye muy bien. Ahora bien, cuando el liderazgo consciente se ausenta, el problema aquí ya no es filosófico, es real. Y creo que impacta y se manifiesta de tres formas muy frecuentes en las organizaciones. Y podemos ver tres escenarios que yo he detectado. Primero, tenemos organizaciones que no tienen ni liderazgo ni agilidad. Todo es operativo, lento, dependiente, burocrático. El día a día se traga el futuro. Los líderes se la pasan operando, haciendo micromanagement, normalmente padecen de reunionitis. Líderes que parece que se aferran a controlar todo y a ejercer un liderazgo jerárquico y que solo quieren subordinación, obediencia, quieren decidir todo, quieren controlar absolutamente todo. A eso yo les llamo los genios con mil ayudantes. El segundo escenario son organizaciones rápidas, pero no tienen ni liderazgo ni tienen alma.
Se mueven, pero no tienen líderes inspiradores que conecten la visión con la cultura, ni con el avance tecnológico, ¿sí? Y eso es complicado. Y también no logran enfocar ese ecosistema humano de energía al proceso misional. Mucha acción, cero conexión. Gente agotada y sin sentido que no se siente parte de nada. El tercer escenario, las organizaciones que tienen muy buenos líderes, pero que están atrapados en culturas obsoletas, donde la cultura jerárquica, donde los procesos lentos y decisiones sin autonomía frenan a estos buenos líderes. Grandes líderes desperdiciados que no tienen espacio para crecer. Aquí yo veo dos aristas. O esos líderes se quedan ahí y se marchitan y se apagan, ¿sí? O buscan otras culturas, otras organizaciones, otros espacios en donde les permitan florecer y aportar su talento y su creatividad. Yo creo que estas empresas no son conscientes del impacto tan negativo que sufren al perder talento que pudiera ser clave para su crecimiento. Y aquí hay algo totalmente importante. En un futuro ya muy cercano, solo van a existir dos tipos de organizaciones, organizaciones rápidas y organizaciones muertas. Suena muy duro, pero esto es más diagnóstico que una exageración. No estamos hablando solo de velocidad tecnológica, sino de la capacidad de adaptarse con conciencia, con dirección y con un liderazgo real. Porque acelerar sin liderazgo para mí es simplemente una forma más rápida de estrellarse. Por eso, implementar metodologías ágiles, automatizar procesos, adoptar inteligencia artificial, innovar por moda, sí, claro, todo eso es necesario y puede sumar. Pero si no hay un propósito claro, si no hay un criterio y una cultura que sostenga esto, es como si se subieran a un Ferrari sin frenos. Las organizaciones que sobreviven, que prosperan, no solo son rápidas, ¿sí? Ni son las más rápidas tampoco. Son las que saben a dónde van, porque lo que hacen, lo hacen bien y saben bien con quién y para qué quieren hacerlo. Por eso no se improvisa, para eso se lidera con conciencia. Ahora bien, Salvador Alba, un gran líder mexicano, en su visión sobre el liderazgo de futuro, plantea que hay tres cosas que un líder no puede delegar jamás. La primera es anticipar el futuro. La segunda, atraer y desarrollar talento. Y la tercera es modelar y alinear la cultura organizacional. Y no es porque el líder tenga que hacerlo todo, se debe a que estas tres decisiones marcan el rumbo, moldean el entorno y definen si una organización evoluciona o se estanca. Esto para mí es un verdadero liderazgo consciente y no solo retórico. Yo creo que el líder tiene que ser muy consciente con la administración de su tiempo, a qué le dedica su enfoque, su energía, si está creando valor para su equipo, para su empresa o si solo está en modo emergencia, en modo supervivencia. Porque no es lo mismo mantenerse ocupado y estar operando que crear valor con su tiempo, con sus acciones. Entre otras cosas, para mí, eso es liderar con verdadera conciencia. Ahora vamos a los puntos, ¿sí? Primer punto, lo que un líder no puede delegar es anticipar el futuro. Un líder no está para pasarla operando, para estar ejecutando tareas, no porque no tenga nada de mal, sino porque al hacerlo esto descuida uno de los ejes principales de su verdadera responsabilidad. No es adivinarlo, es estrategia. Anticiparse al futuro implica leer señales, analizar datos, escuchar su mercado objetivo y sobre todo tomar decisiones hoy que construyan sentido mañana. Los líderes que no anticipan terminan siempre corriendo detrás de las crisis o apagando incendios. Los que sí lo hacen crean ventajas sostenibles. Sin anticipación, definitivamente no hay futuro. Hay supervivencia, modo reactivo. Todo es emergencia, todo es crisis, todo es para allá. Elegir es renunciar. Y para esto es esencial que entonces que en una visión también se precise y se deje claro lo que no se quiere y lo que no se debe de hacer. Se elige con sabiduría dónde no se quiere competir. Esto le permite a los líderes enfocarse y de esta manera tener más sentido de anticipación de futuro. Vamos con la segunda responsabilidad del líder. Atraer y desarrollar talento. Atraer talento no es poner vacantes, es construir una marca cultural que inspire a la gente correcta a sumarse. Desarrollar talento tampoco es capacitar por capacitar,
es formar sucesores, es garantizar que el conocimiento evolucione, se transmite y no se estanca. Hay muchas organizaciones en donde los líderes que no tienen formados, después de 1 año o 2 años de estar en su cargo, si no tienen formados mínimo 1 o 2 sucesores, se le considera deficiente. Sin embargo, parece que muchos líderes lo que quieren es perpetuarse en su cargo, ¿sí? Y les gusta más bien estar rodeados de gente con menores capacidades para sentirse indispensables. Además de que se encargan de, pues, de no desarrollarlos definitivamente. El tercer elemento que no se puede delegar: modelar y alinear la cultura de su equipo y de su organización. La cultura es el sistema operativo de la organización. Y si el líder no lo modela y no está pendiente de llevar la cultura al mismo ritmo del avance tecnológico y de la innovación, se crea una brecha. Definitivamente, alinear la organización también implica ser una organización sustentada en valores, pero que tenga mucho énfasis en la innovación, la colaboración y la creatividad. Estas características, ¿qué permiten? Permiten atraer al mejor talento y crear procesos que realmente sean ágiles, que correspondan a las necesidades del entorno y respondan a las necesidades que tiene el cliente y que lo sorprendan todo el tiempo, porque de eso se trata. Estamos al servicio del cliente. Modelar la cultura no es tampoco repetir los valores o dejarlos colgados en la pared. Es vivirlos y alinearlos con la forma en la que se decide, se reconoce, se innova y se prioriza. Yo creo que también alinear la organización no es controlar a todo el mundo. Yo creo que es garantizar que los comportamientos estén alineados con el propósito. Lo que se tolera se vuelve cultura y se necesita un ambiente laboral agradable en donde la gente tenga libertad con responsabilidad y pueda desarrollarse. Ese ambiente y esa empresa con exigencia, pero en donde se pueda trabajar y crecer, donde se pueda evolucionar, en donde los colaboradores digan: mi empresa definitivamente es el mejor lugar para trabajar. Eso, para mí, son esas 3 grandes responsabilidades que un líder no debe delegar. Si lo hace esto, desde mi punto de vista, es un líder sólido y un líder que ejerce su liderazgo con conciencia. Ahora bien, hay algo que hoy en día no podemos dejar de lado: liderazgo y avance tecnológico. Para mí estos son una sola ecuación. Yo creo que durante mucho tiempo se creyó que el humano y lo tecnológico eran caminos separados, se planificaban por aparte, se gestionaban por aparte, se medían por aparte. Pero creo que esta mirada, que este enfoque definitivamente ya no es sostenible. Hoy es evidente que el verdadero progreso ocurre cuando los dos mundos se alinean con un propósito. Porque la cultura sin tecnología se hace lenta, ineficiente y condenada a improvisar, a no cambiar a la velocidad que el entorno actual demanda, y se quedan atrás, se mueren. Pero también una tecnología sin visión humana, sin valores y sin propósito puede deshumanizar, alienar o incluso destruir lo que se intenta mejorar. Yo le llamo a esto sofisticar el caos, ¿sí? Caos sofisticado. La inteligencia artificial puede optimizar procesos, puede analizar millones de datos y anticipar patrones, pero no inspira, no empatiza, no conecta, no crea sentido de pertenencia. Por lo menos no todavía. Y los datos también, por más precisos que sean, si no se diseñan, si no se alinean, pues no diseñan por sí solos un propósito. Para mí este sigue siendo un rol irreemplazable de liderazgo humano. Por eso, si queremos construir organizaciones vivas, sostenibles y relevantes en un entorno incierto, veloz y cambiante, necesitamos otro tipo de líderes. Líderes capaces de integrar lo humano con lo inteligente. Líderes que entiendan el poder de la tecnología, pero que no se les olvide el poder de una conversación, de una decisión clara y de una decisión valiente. La transformación real no está nada más en los algoritmos, sino en quienes se atreven a ponerles alma. Yo creo que este es un factor que nosotros hoy por hoy no podemos dejar de lado. La inspiración todavía no se automatiza. Y también un líder que no es capaz de inspirar a su equipo, de conectarlo, es complicado. Para esto, y para ir concluyendo, yo creo que el liderazgo consciente no es un estilo ni es tampoco una frase bonita.
Es una decisión con acciones claras. No puede haber cambio si el líder no cambia. Esta decisión se manifiesta y se debe delinear en cuatro acciones fundamentales. Primero, un líder debe ser capaz de facilitar. Liderar no es imponer. Liderar es eliminar fricciones, habilitar caminos, destrabar procesos que limiten el potencial o el crecimiento de tu equipo. Un líder facilita cuando conecta personas con claridad, con autonomía, con propósito compartido. Mucho cuidado con los líderes que lejos de facilitar, ¿sí? Parece que lo que hacen es poner talanqueras y trabas. Mucho cuidado. Por eso yo creo que un ángulo súper importante para alinear todo esto es facilitar. El segundo, el liderazgo jerárquico está evolucionando a un liderazgo inspiracional. Inspirar es demostrar que el cambio vale la pena, que el cambio con tus actos lo demuestras, con tus acciones y conectando hacia dónde va el propósito y el rumbo de la empresa. No con slides, no con presentaciones bonitas. No se nos olvide que las organizaciones somos personas. Y si las personas estamos inspiradas y estamos conectadas emocionalmente con algo y con un propósito, se logran maravillas. Por eso yo creo que un líder que hoy en día no inspira está en el lugar equivocado o no es líder. Ahora, movilizar, ¿sí? Entonces, si facilito, inspiro, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Movilizo. Voy conectando los puntos, voy conectando los ejes, porque el cambio no se decreta, el cambio se provoca. Un líder moviliza cuando convierte las ideas en acción y las conversaciones en decisiones, cuando genera energía, momentum y sentido de urgencia, pero sin ansiedad. ¿Qué se logra cuando entonces conectamos estos tres primeros ejes? Impactar, porque estar ocupado no es lo mismo, no es lo mismo que hacer la diferencia. Impactar es lograr lo que haces, que lo que haces transforme realidades, que el movimiento que genero, que impacta, transforma realidades, cambia cosas. Que no solo se cumplan con los KPIs, a veces se cree que solo es cumplir con KPIs. Yo creo que no. Yo creo que es dejar huella, no solo entregar resultados. Por eso yo creo que el liderazgo hoy debe de alinear y de juntar muy bien estas cuatro acciones clave. Por eso creo que los líderes sólidos son los que logran saber muy bien dónde tienen que enfocar su energía y cuáles son esas cosas fundamentales que no debe de negar. Con esto, pues voy ya terminando poco a poco la presentación. Creo que traté de ser muy corto y traté de que realmente fuera un espacio en donde las cosas pudieran ser entendidas de la manera más simple posible. Por lo pronto, pues muchas gracias, Rose, por darme este espacio, por permitirme compartir, ¿no? Estos conceptos que pues a lo largo del tiempo aprendí de grandes líderes y quizá otros vas desarrollándolos con tu experiencia, con tu expertise. Y bueno, es un espacio que realmente es muy reconfortante, Rose. Muchas gracias. Wow, qué bonita inspiración que nos has dado hoy. En cada frase que mencionabas había una gran sabiduría y había una manera de que se reflexione para cada persona que tenga su liderazgo, no necesariamente que tenga un puesto de estatus o de poder, sino que sea líder en su equipo, o sea un líder natural de proyectos, o sea un líder natural de producto. Qué bueno lo que nos has dejado acá. Vamos entonces a hacer algunas preguntas relacionadas con, para ti, ¿cuál sería el antónimo de tiempos líquidos y por qué? ¿Cuál sería qué, Rose? Perdón, no te escuché El bien. antónimo, tú nos hablas de tiempos líquidos. ¿Cuál sería lo opuesto o el antónimo de tiempos líquidos? Es una pregunta complicada, ¿no? Porque la modernidad líquida llegó hace varios años y parece que llegó para quedarse. Yo creo que el antónimo de tiempos líquidos debería ser valores, ¿sí? Porque permite como anclarte un poco en lo que realmente importa en estos tiempos tan volátiles. Entonces yo creo que su antónimo son los valores personales primero, los valores culturales, los valores sociales, los valores familiares y los valores que tiene una empresa o una organización. Muy bien. Entonces, en estos tiempos líquidos tú nos hablabas de que el líder
tenía conciencia y presencia de todas sus actuaciones y de lo que estaba haciendo. ¿Cuál es para ti el tema o la variable en la que debe ser más consciente un líder? En el uso de su tiempo. Definitivamente, ¿a qué le dedica su tiempo? Eso es fundamental, porque quizá también yo hace algunos años lo viví, Rose. ¿A qué le dedico mi tiempo? Como líder debo de ser muy sabio en dónde uso mi tiempo, porque a veces el tiempo se diluye en las cosas que realmente no agregan valor, operando, apagando incendios, o de pronto hasta queriendo controlarlo todo, ¿sí? O sea, entonces, si yo no uso bien mi tiempo, definitivamente puedo causar un impacto o positivo, perdón, negativo, porque no lo estoy usando bien, en lugar de hacerlo positivo. El liderazgo consciente, ¿cómo se desarrollaría en una transformación ágil? Yo creo que el liderazgo consciente en una transformación ágil se desarrolla impactando en las áreas en las que yo tengo que impactar, viendo lo que realmente agrega valor, rodeándome de las personas correctas, permitiéndoles expresar también ellos qué piensan, qué opinan. El líder no tiene que resolverlo todo, el líder tiene que escuchar. Un líder que no escucha, un líder que quiere resolverlo todo, pues no puede aportar agilidad. Pero si el líder ha seleccionado bien a la gente con la que está rodeado y los escucha a ellos, porque la gente, nuestra gente, es la que está en el día a día de las cosas operativas y muchas veces ellos saben qué se puede hacer mejor, qué se puede mejorar, pero muchas veces los líderes no lo consultan, ¿sí? No lo consultan y quieren resolverlo. Yo creo que la mejor manera en la que podemos aportar un liderazgo consciente al tema ágil es escuchar a la gente, escuchar a nuestros colaboradores y escuchar a ese cliente externo, si tengo una empresa, escucharlo, porque son a ellos a quienes debemos satisfacer y apoyar. Johnny, ¿y cómo aporta un líder consciente a una transformación digital organizacional? Aporta definitivamente conectando hoy la cultura de la empresa con la tecnología y con la visión. Si logra conectar todo eso, yo creo que está aportando muchísimo, ¿sí? Eso es lo más importante, Rose. ¿Y cómo aporta, ya mencionaste cultura, pero quiero que nos enfatices mucho más ese liderazgo consciente, cómo aporta a la transformación cultural de una organización? Muy interesante la pregunta. Definitivamente la transformación cultural tiene que ir de la mano, Rose, y a ver si me puedo explicar, con la transformación tecnológica. Si la tecnología va por acá y la cultura de la gente no crece al mismo ritmo, se crea una brecha que causa tensión en la empresa. Creo que deben ir juntas. Yo puedo implementar toda la tecnología ágil, todos los algoritmos, todas las automatizaciones, pero recordemos que la cultura son los comportamientos de la gente. Si ellos no van al mismo ritmo, al mismo espacio, se hace una brecha, ¿no? Entonces yo creo que debe de tener mucho cuidado, que la cultura de la empresa no cree una brecha entre la transformación digital y ágil que necesita. No sé si pueda transmitirte lo que yo quiero, lo que quiero, pues, como dejar claro en esta pregunta que me estás haciendo. Sí, precisamente en una transformación ágil siempre hay el tema de la cultura, en una transformación digital siempre va a estar la cultura. En toda transformación que se emprenda está el liderazgo. ¿Tienes algunas anécdotas de cómo se han involucrado líderes conscientes en estas transformaciones? No, buenas y malas anécdotas. Los líderes que se involucran y que escuchan, ¿sí? En esas transformaciones a su gente y que escuchan a ese consumidor externo y que ven hacia dónde está evolucionando el mercado, son los que son capaces de reaccionar más rápido. Los líderes que no logran entender que lo que tenemos que ser es facilitadores de cambio y que quieren resolverlo todo,
son los líderes que crean brechas más grandes, Rose, porque hacen todo de acuerdo a su criterio. Claro, la última palabra la tiene ese líder, sobre todo si estás en un cargo de responsabilidad, pero de ello depende que la empresa, su cultura y sus valores alineados con la tecnología estén respondiendo a lo que el mercado necesita. Uno no puede, Rose, implementar todos los avances tecnológicos y poner todos unos algoritmos y automatizaciones a funcionar si la cultura de la empresa va por otro lado. La cultura es como el corazón, el sistema nervioso de la empresa. Y algo importante, que es importante, hay que inspirar a la gente. Yo creo firmemente que hoy en día un líder que no inspira, así tenga toda la preparación, difícilmente va a poder alinear a ese grupo de personas, porque las empresas todavía funcionan con personas, somos energía. ¿Sí? Y debemos de ser canalizados hacia el cumplimiento de un propósito, de una visión. Y esa es una labor fundamental del líder. Muy bien. Esa es una pregunta que te la podría hacer un ingeniero de software, un ingeniero de producto, alguien que es muy técnico en una organización y lo asciende. ¿Qué pasos, los próximos 3 pasos que le dirías a este ingeniero para pasar de ser técnico a ser un líder consciente? ¿Qué le sugieres? Bueno, primero, ¿no? Los técnicos tienen una forma súper estructurada de hacer las cosas y eso está muy bien, ¿no? Aquí el riesgo es que si el líder quiere hacer todo de una manera, este líder, ¿no? Que fue técnico de sistemas y ahora pasa a ser un líder de una organización. Si no escucha, las personas no son algoritmos, las personas no son automatizadas, las personas respondemos, tenemos emociones. Entonces tienen que tener muy claro que tienen que escucharlas, ¿sí? Porque el alma la dan las personas. Entonces yo creo que primero tiene que escuchar mucho a la gente, ¿no? Trae una formación técnica súper buena porque con sus sprints y con sus diseños y planes de acción, pues le va a permitir ser muy estructurado. Pero sigo insistiendo, las personas son el alma todavía de las empresas. Y si no tiene ese toque de humanidad, pues válgame la expresión, ¿de acuerdo? De conectar ese mundo que él maneja también de algoritmos, de automatizaciones, con la parte de las emociones de la persona, de sus sentimientos, va a ser complicado que una las dos cosas. Entonces, la primera recomendación sería esa. ¿Me pediste tres, cierto? No, pero si, como te sientas cómodo, si tienes 3 o si esta es para ti la más relevante, está bien. Yo creo que eso es la principal, que tenga ese toque para unir los dos mundos, ¿no? Pues que se rodee de las personas adecuadas y que tenga esa flexibilidad de unir las dos cosas. Yo creo que todavía, como lo decía por ahí una de mis imágenes, ¿no? Creo que la humanidad, la parte humana y la tecnología deben de estar metidas en una sola ecuación. Yo creo que hoy no podemos dejar, quizá algún día estemos totalmente dominados o gobernados, no gobernados, perdón. Hoy haya robots en muchos lados, ¿no? Que permitan, pero todavía no, creo que todavía falta y creo que hoy más que nunca se necesita ese liderazgo que conecte ambas cosas. De acuerdo. Johnny, y si estuviera acá presente un director de una organización que ya lleva 10 o 15 años y te escuchó y dice, bueno, creo que muchas de estas características o variables yo no las tengo, yo soy más microgestión, soy más comando y control, me gusta estar validando los KPIs que decías, me gusta estar validando el cumplimiento de los datos. ¿Qué le sugieres a este líder que se identifica de esa forma para llegar, digamos que de una forma más tradicional y más estar preguntando por los resultados y haciendo microgestión para llegar a ser un líder consciente? Para ti, uno, dos o el más relevante. Lo primero que tiene que ver es cómo está su organización, ¿sí? Mi organización está estancada. Si mi organización está estancada es que definitivamente no está respondiendo al cambio, o sea, algo no hay, o sea, algo está pasando, ¿no? Que revise si su organización está estancada, si se está quedando atrás, si no está evolucionando. Y eso cualquier líder o cualquier director de una organización lo puede ver. Y entiendo muy bien que eso es romper un paradigma, ¿no? Porque todavía hay muchas organizaciones, muchas empresas, sobre todo pequeñas y medianas,
que son muy rígidas y que todavía vienen de culturas jerárquicas en donde el líder decide todo. Entonces, el primer diagnóstico es mira cómo está tu empresa. ¿Está respondiendo? ¿Está creciendo? ¿Cómo está tu gente? ¿Es feliz? ¿Tiene rotación de personal? ¿Tus procesos están respondiendo al mercado y a necesidades del cliente? Si le marca rojo, inclusive hay algunos pequeños diagnósticos que ojalá pudiéramos compartir que le puede decir si está en semáforo rojo, si está en semáforo amarillo, si está evolucionando. Entonces, lo primero es eso. Revisa si tu empresa, si dice que no, si lo detecta que no, entonces es obvio que algo no anda bien. Y a partir de ahí, de reconocerlo, es que se puede empezar a implementar cambios y transformaciones. Pero este líder, si tiene ese chip todavía de pronto jerárquico, rígido, tiene que tener mucha apertura y mucha disposición para romper ese paradigma y abrirse a los cambios que vienen, tanto en liderazgo como en innovación y en automatización y en toda la tecnología que viene. Bueno, y un mensaje final, Johnny, para las personas que independiente del rol, que no estén cumpliendo un rol de estatus o de poder, cómo pueden ser líderes conscientes en su equipo, siendo parte de un equipo, siendo parte de una organización. Sí, y también aquí viene muy importante tu pregunta, Rose. No tienes que tener un cargo para ser un líder consciente. Yo creo que si estás en una organización donde estás bien, donde se te permite trabajar y desarrollarte, aunque no tengas un cargo, puedes ejercer un liderazgo. Y yo creo que la mejor manera de hacerlo es creándole valor a tu organización, creándole valor. No importa dónde estés, no importa tu cargo, tu puesto, tú le puedes agregar valor. Y luego ya hay unos instrumentos, ¿no? Que pueden medir si realmente yo estoy creando valor. Pero yo creo que ese sería mi sugerencia. Gracias, Johnny. Hoy en este episodio de Liderazgo Consciente para Tiempos Líquidos con Johnny Nuño. Y estarán allí sus contactos, aquí como está el QR y demás, para que sigan con esta organización que tu emprendimiento se llama Movilizados. Movilizados, precisamente, que tiene que ver con ese liderazgo. Para mí, un liderazgo móvil es otra de las características que tiene. Johnny, muchísimas gracias. Encantada de conversar contigo. Gracias por responder esas preguntas que surgieron durante el desarrollo de tu tesis de liderazgo consciente. Y feliz, feliz de que puedas inspirar a muchas personas más con tu voz, con tus experiencias y que llegues a cambiar el mundo de esta forma. Gracias, Johnny. ¿Algo más? Muchas gracias a ti, Rose. Un fuerte abrazo. Nos vemos pronto.